¿Ahora se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno. Seguimos entonces. Magnitud absoluta es la magnitud aparente que tendría un objeto si tuviera una distancia de 10 parsec. Alrededor de 326, 32,6 años luz. La ventaja de la magnitud absoluta es que tiene una relación directa con las luminosidades de los astros, siendo la misma relación para cada uno de ellos, pudiendo así comparar las luminosidades absolutas. Y esto es importante porque sabemos que la intensidad de la luz disminuye con el cuadrado de la distancia. Poisson desarrolla en 1856 una fórmula que dice que la magnitud absoluta es la aparente más 5 por 1 por logaritmo de d. D es la distancia. Y esto es lo que queremos averiguar, la distancia al astro. Vamos a ejemplificar un caso porque lo hace un poquito más claro. Vamos a ver, por ejemplo, la constelación del Centauro. Tenemos dos estrellas, Alfa Centauro y Beta Centauro. Ambas estrellas tienen una magnitud aparentemente igual, una de 0,3 y la otra de 0,6. Pero en realidad, Alfa Centauro tiene una magnitud de 15,3 positivo, mientras que Beta Centauro tiene menos 5,42. Está a 500 años luz. En cambio, Alfa está a 4 años luz. La luminosidad es 11.200 veces la luz del Sol. Tiene una temperatura de 25.000 grados Kelvin, superficial. Tiene el radio como 9 soles y una masa de 15 veces el Sol. Es decir, es un monstruo, pero que nosotros, dada la distancia, las vemos más o menos iguales. Eso es lo que significa la magnitud absoluta. Vamos a ver distintos métodos para hacer mediciones. La historia de cómo se consiguió medir la distancia a las estrellas es una historia de ascensiones paulatinas y a veces dolorosas, como el ascenso por una escalera. Cada escalón de ascenso se basa en un escalón anterior. Cada sistema de cálculo nuevo se basa en un sistema anterior. Y de esta manera se va avanzando en distancias y medidas. Vamos a enumerar lo que vamos a dar hoy, aunque son muchísimos más. Son los principales en este momento. La triangulación o paralaje. El método de las cefeidas. Indicadores de radio de RR Lira. La luminosidad de las estrellas por el diagrama de HR, o sea, de Hertzsprung-Russell. El método de calibración por el estallido de supernovas tipo 1A. El efecto Doppler de expansión del universo. Y finalmente, el efecto de retraso temporal por lentes gravitatorias. Vamos a ver el primero, triangulación y paralaje. El método de la paralaje, que definimos como paralaje de un ángulo bajo el cual se ve una estrella, es decir, tenemos una estrella, tenemos la Tierra que circula alrededor del Sol, en una unidad astronómica es el radio, y tomando la medida, la notación de la estrella acá y el Sol, podemos medir este ángulo y con esta medida nos da la distancia D. Por supuesto no es tan fácil. En realidad lo que hacemos es medir la proyección de esa estrella contra las estrellas distantes. También da lo mismo, pero bueno, utilizando el método de la proporcionalidad de los senos, el teorema de los senos, se puede conseguir la paralaje de la estrella. De todas maneras, lo que importa es que la medida de lo que nosotros medimos es este ángulo en función del radio de la órbita al Sol, del Sol a la Tierra. Esta
Esta triangulación surge del método de medir la distancia a la estrella por métodos trigonométricos, midiendo el desplazamiento de una determinada estrella contra el fondo de la estrella en el plazo de 6 meses. El método es sumamente dificultoso debido a la necesidad de absoluta precisión del instrumento a utilizar y la enorme distancia entre las estrellas. El primero en conseguir algún resultado fue Federico Bessel en Königsberg, Alemania, en 1838, con la estrella 61 de la constelación del Cisne. Luego de tomar las distintas posiciones en la bóveda celeste, llegó a la conclusión de que un observador situado cerca de la estrella vería el radio de la órbita terrestre en un ángulo de 0,29 segundos de arco, es decir, 11,36 años luz del Sol. A partir de entonces se han medido distintas estrellas hasta 1989, cuando fue puesto en órbita el satélite Hiparco por la Agencia Espacial Europea ESA y ha medido la distancia de 2,5 millones de estrellas hasta 500 años luz, hasta 1993 en que quedó desactivado. Veamos algunas medidas de este Hiparco. Por ejemplo, Sirio A, con una magnitud aparente de 1,4, un ángulo de 0,37 grados, da una magnitud absoluta de 1,45 y una distancia de 3 parsec. Rigel, también con una magnitud aparente de 0,11, un ángulo tan chiquito como 0,04, una magnitud absoluta de menos 6,9 da una distancia de 250 parsec. Lo mismo con Alfa Centauro. Bien. En función de esta medida podemos obtener un esquema de 15 años luz más o menos alrededor de la Tierra y podemos ver la posición de las distintas estrellas. Por ejemplo, el 61 del Cisne, que lo midió Bessel, o Alfa Centauro, o Próxima Centauro, o Sirio, o Procyon. Estos son todos los que dan. No sé si entendieron algo del método de trigonometría. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Hasta ahora en calidad de sonido y video está perfecto, Miguel. ¿Cómo? Hasta ahora en calidad de sonido y de video está perfecta ahora la charla. No sé, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta sobre el método, el medio? ¿Qué es un parsec y qué sé yo? Si no, seguimos adelante. ¿Nadie? Bueno, sigamos. El segundo método es por la luminosidad de las estrellas, el denominado diagrama de Hertzsprung-Russell. Lo que se hace es medir la comparación de color y magnitudes absolutas cuando una estrella se encuentra a una distancia de más de 100 años luz. Se busca la clase espectral y también es posible conocer su temperatura, con lo cual es posible ubicarla sobre un diagrama que es el denominado diagrama HR. Hertzsprung, en 1905, un químico devenido neutrónomo en Dinamarca, utilizando los estudios espectroscópicos realizados por el Observatorio de Harvard sobre miles de estrellas, confeccionó un diagrama de luminosidad versus temperatura. Luminosidad versus temperatura. Al mismo tiempo, unos años después, 3 años después, Henry Norris Russell, un destacado astrónomo americano en el observatorio de Princeton, crea un sistema similar al de Hertzsprung de magnitudes absolutas contra tipos espectrales, aunque desconocía el trabajo de Hertzsprung-Russell publicado 3 años antes. Ambos sistemas, con muy poca diferencia, eran muy similares y hoy en día se denominan los diagramas del nombre de ambos científicos, Hertzsprung-Russell. ¿Dónde situaríamos las distintas estrellas? Las estrellas de baja temperatura y alta luminosidad están en la esquina superior derecha,
y esto implica que serán estrellas de un radio muy grande, como las gigantes rocas o las supergigantes. En la esquina inferior izquierda encontramos estrellas pequeñas de alta temperatura y baja luminosidad, como las enanas blancas. Las estrellas de luminosidad, radio y temperatura intermedios están en el centro del diagrama. Lo asombroso es que parecen seguir un patrón determinado, siguiendo una secuencia principal, y se agrupan con las gigantes y supergigantes o con la enana, y esto nos sugiere que las estrellas tienen un ciclo de vida, que se va desplazando por el diagrama según su evolución. Es decir, para mediciones de distancia de más de 100 años luz, es imposible calcular la distancia por triangulación desde la Tierra. Se utiliza entonces un espectrómetro que da para ver qué clase corresponde, color, temperatura, elemento existente en la fotosfera, etcétera, etcétera. Ello nos da una entrada en el diagrama HR. Luego averiguamos su magnitud real. Y finalmente entramos en la fórmula de Poisson y, sabiendo cuál es la magnitud absoluta, la magnitud aparente, logramos la despejamos de. Este es el segundo método. ¿Entendieron algo? Por ahora no hay ninguna consulta. Sí. Es decir, se entra en el diagrama a través del espectrómetro. Esto nos da, ¿qué cosa? La temperatura, acá están las temperaturas, o la proyección en función de cómo son los espectros. Vamos hasta donde está la estrella y de ahí sacamos la magnitud. ¿Está? Y así se desarrolla la magnitud. El gráfico sirve para encontrar la magnitud conociendo el espectro. De ahí se coloca dentro de la fórmula y se logra la distancia D. Es sencillo, es un poco de matemática, pero bastante fácil y bastante liviana. ¿Alguna pregunta? No. Tercer método. Hay un tercer método que es a través de las cefeidas. Hay unas estrellas muy especiales que parecen pulsar en el cielo. Aumentan y disminuyen su brillo en periodos constantes por un lapso determinado. Este tipo de estrellas fueron descubiertas por John Goddard en 1784. La primera fue Delta del Cefeo, y de allí el nombre de cefeidas. En general, los tipos involucrados en el cambio de luminosidad están comprendidas entre un día y 50 días. Por otra parte, los astrónomos, midiendo la magnitud aparente o visual de la estrella, conociendo la magnitud absoluta de ella, le permiten averiguar a qué distancia se encuentran estas. Siempre la magnitud aparente es más fácil de medir y aquí es donde la analizamos. Las cefeidas más brillantes pulsan más lento, las cefeidas menos brillantes pulsan más rápidos. Existen dos tipos de cefeidas. Las variables extrínsecas, que son como cuando una estrella gira alrededor de la otra y la oculta. Esa es una binaria autoeclipsante. O las cefeidas intrínsecas, que corresponden a estrellas que cambian su brillo debido a problemas internos, a variables internas debido a causas propias de la estrella. Esas son las que nos interesan a nosotros. Y lo que tenemos como conclusión es que la estrella más brillante, no cuando su diámetro es mayor, sino cuando se expande a mayor velocidad, y disminuye su brillo cuando se contrae a mayor velocidad. Es decir,
Brilla más cuando más rápido se expande, brilla menos cuando se va achicando. ¿Por qué son importantes las cefeidas? Recordemos que el brillo aparente M de un objeto disminuye con el cuadrado de la distancia. El periodo de una cefeida, el máximo a máximo, y la luminosidad de la estrella están relacionadas entre sí. Cuanto más largo es el periodo, mayor es el brillo de la estrella. Si conocen los brillos aparentes de la estrella, observación a simple vista, hay una fórmula de la ecuación de Ferrarese que se calcula la magnitud absoluta. La magnitud absoluta es el periodo multiplicado por 2,78 menos 1,35. Esto nos da la magnitud absoluta, que de vuelta a la fórmula de Poisson, sabiendo el brillo aparente, podemos derivar la distancia d. Esta es una de las fórmulas de las cefeidas. Las estrellas indicadoras tipo R Lira son las mismas, son estrellas variables. Las primeras que se conocieron fue en la constelación de la Lira y tienen un periodo de variabilidad de 13 horas, de horas en lugar de días como tienen las cefeidas. La magnitud aparente es 7 a 8. Fueron descubiertos por Fleming en 1901 y en general están dentro de los cúmulos globulares. Responden a todos los efectos a las modalidades de las cefeidas. Veamos quiénes fueron las que hicieron el máximo esfuerzo para que pudiéramos nosotros saber por este método la distancia de la estrella. Fueron dos grandes mujeres. La primera fue Anne Jump Cannon, que fue una astrónoma estadounidense cuyo trabajo de catalogación fue fundamental para la actual clasificación estelar. Esta extraordinaria mujer contrajo escarlatina cuando era chica y quedó con una secuela de sordera que la hizo desistir de formar familia. Se dedicó exclusivamente a su trabajo. En el observatorio de Harvard, bajo el mando del célebre astrónomo Edward Pickering, y con otro grupo de mujeres, completó el catálogo de Henry Draper, que busca registrar, catalogar y clasificar los espectros de todas las estrellas de magnitud hasta 9. Anne Cannon modifica el sistema de clasificación reduciéndolo a O, B, A, F, G, K, M y separando cada letra con subdivisiones de 1 al 9, de manera de ir clasificando todas las estrellas. O, B, A, F, G, K, M. Hay un dicho que es una especie de poder acordarse de la designación en O, B, E, Fim, Girl, Kiss Me. Sé una buena chica y bésame. Problema de los yanquis. Cannon refleja una secuencia de temperatura donde las estrellas de tipo O son más calientes, la M es la más fría. En su vida pudo clasificar 350.000 estrellas. Descubrió 300 estrellas variables, 5 novas y una binaria espectroscópica. Otra mujer admirable de la astronomía fue Henrietta Leavitt. Fue una astrónoma estadounidense que cambió la manera de observar el universo gracias a su descubrimiento sobre la variación de la luminosidad de las estrellas variables. Leavitt estudió las estrellas variables cefeidas, cuyo brillo con periodos regulares en el observatorio de Harvard, y descubrió y catalogó las estrellas variables en la nube de Magallanes, lo que le permitió deducir hacia 1912 que las cefeidas de mayor luminosidad intrínseca tenían largos periodos estableciendo la relación entre ambas características. Un año después, Hertzsprung determinó la distancia de unas pocas cefeidas, lo que le permitió calibrar la relación periodo-luminosidad
y poder desde entonces, observando el período de una cefeida, poder conocer su luminosidad, su magnitud absoluta y de ahí averiguar la distancia que la separa. Este es el gráfico que desarrolló observando la cefeida en la nube mayor de Magallanes. Eso es el período en días y esta es la luminosidad y magnitud directa. Fíjense cómo se mueven alrededor de una recta, ¿no es cierto? Entonces puede ser, entra con el período, 1,5, van acá y le da la magnitud que es menos 7. Este es el método de las cefeidas, el gran método de las cefeidas. Gracias a ella pudo Hubble, unos años después, poder determinar la distancia a las galaxias y al mismo tiempo poder saber que las galaxias se estaban separando de nosotros a velocidad proporcional a la distancia que nos separaban. ¿Alguna pregunta sobre cefeidas? No. Bueno. Digamos el método siguiente, utilizando lo que se llaman las candelas estelares. Utilizamos el nombre de candela estándar para referirnos a las propiedades físicas de determinados objetos o procesos que tienen lugar en ellos y permiten estimar la distancia a la que se encuentran. En una palabra, nos sirven como una fuente de luz brillo de interno conocido. Un tipo muy interesante de candela estelar por su enorme brillo que nos permite observarlas en galaxias distantes son las supernovas, de las cuales existen dos tipos distintos. Supernovas de tipo 1A, que provienen de estrellas binarias, o sea, dos estrellas, que interactúan, donde hay una enana blanca que produce por acreción y rotura del equilibrio de una compañera, le va robando la materia, y cuando llega a un momento de equilibrio, estalla. Esa es una supernova tipo 1A. La supernova tipo 2, que provienen de estrellas masivas que evolucionan, que sufren el colapso del núcleo y su envoltura se eyecta fundamentalmente con mucho hidrógeno. Esto lo vamos a ver en detalle cuando demos la muerte de la estrella, pero es interesante que para determinar si es una supernova tipo 1 o tipo 2, se estudia si existe suficiente carbono y oxígeno o hidrógeno. La supernova tipo 1 no tiene hidrógeno, la supernova tipo 2 tiene hidrógeno. Es decir, esto es lo que se produce en función de un tipo normal, una estrella que colapsa, o la acreción que va teniendo una enana blanca de una estrella, generalmente una gigante roja, que le va chupando la materia con la acreción hasta que llega a un equilibrio, y ese equilibrio hace que cuando se rompe el equilibrio estalla. El elemento clave para estas expresiones es que siempre se da la misma masa de la estrella. Es decir, la estrella se convierte en supernova al alcanzar un límite. Con este límite podemos calcular la masa de la estrella y conocer la cantidad de energía que libera. Con saber la cantidad de energía liberada, podemos calcular su luminosidad. El elemento clave que la luminosidad es siempre la misma, es una constante. Y en todo el universo, las supernovas de este tipo tienen la misma masa, liberan la misma energía y tienen la misma luminosidad. Tenemos dos supernovas distintas, a distinta distancia podemos inferir la distancia relativa entre una de ellas. En 20 de septiembre del 16, un amigo de la casa, Víctor Buzo, se convirtió en la primera persona en la historia en fotografiar el nacimiento de una supernova, a 86 millones de años luz, en la galaxia espiral NGC 613, al exportar la estrella bautizada como SN 2016. SN supernova. Vamos a ver el efecto Doppler, la quinta. ¿Alguna pregunta sobre supernova? No, seguimos.
Vamos a ver el efecto Doppler. Todo el mundo conoce el efecto Doppler cuando una ambulancia viene desde lejos, escucha el sonido más agudo, después pasa por delante nuestro y el mismo sonido se siente más grave. Es decir, hay un alargamiento de las ondas. Cuando viene hacia nosotros se va acumulando en nosotros. Y cuando se va, se alargan las ondas y parece que tuviera más caída. En la luz pasa exactamente lo mismo. Hay un corrimiento del espectro. Luego de la difusión de la teoría general de la relatividad de Einstein, dejó de ser aceptable la idea de un universo estático, que debía estar en contracción o en expansión. Friedman en 1922, Lemaitre en 1927, obtuvieron resultados equivalentes sobre la expansión del universo. Finalmente, Edwin Hubble en 1929 completó y expuso su prolongado trabajo sobre mediciones galácticas. Con las fórmulas de Hubble, en función de la expansión del universo, se pueden considerar la distancia que está en las determinadas galaxias, la velocidad con que se escapan, dividida la constante de Hubble. La constante de Hubble, el mejor número en este momento, es 70 kilómetros por segundo por megaparsec, por segundo a la menos 1, donde un parsec es 326 años luz y la H0 es esto. Si la distancia B es igual a B sobre H, donde B es la velocidad de recesión, podemos deducir D. El universo observable se lo considera una inmensa esfera centrada en la Tierra, cuyo radio se puede extender hasta donde la velocidad de alejamiento en el espacio y su contenido sea cercano a la velocidad de la luz. Por espectrometría se mide con precisión el corrimiento de ambos espectros. Acá tenemos, por ejemplo, espectros de galaxias lejanas. Este es el hidrógeno común, este es el H-alfa del hidrógeno, H-beta, bueno, los distintos. Y fíjense, para una galaxia que tiene una recesión de 24.000 kilómetros por hora, o sea que se está alejando de nosotros a 24.000 kilómetros por hora, ve cómo se han corrido el corrimiento hacia el rojo de H-alfa. Para algo que está a mucho más velocidad, que está a 135.000 kilómetros por hora, alejándose de nosotros, esta es la distancia que se ha alejado. Esta es lo que se hace. ¿Cómo se calcula? Bueno, es muy sencillo. Hay unas fórmulas que se llama fórmula del corrimiento al rojo, donde se pone la longitud de onda observada por la longitud de onda emitida sobre la longitud de onda emitida, y con eso, puesto en las fórmulas relativistas, es decir, se consigue Z, con eso, en función de la velocidad de la luz, Z más 1 al cuadrado menos 1, Z más 1 al cuadrado más 1, se consigue B sub Z. Y con eso la distancia D. Dividida la constante de Hubble, dividida la distancia de Hubble, se consigue la distancia de la galaxia. Algunas mediciones realizadas por este método en algunos cuasares lejanos. El 13-9, que es posiblemente el primer cuasar que se consiguió, se está alejando de nosotros a 150.000 kilómetros por segundo. Está a 7.580 millones de años luz de nosotros. 13-254, que se aleja a 182.000 kilómetros, está a 9.240 millones de años luz. Y así todos los demás. La última, la UDFI, que se estudió hace muy poco tiempo, se encontró a 13.100 millones de luz. Si consideramos que el universo tiene 13.700 millones de años, esto está muy cerca del momento de la iniciación.
O sea, es una de las galaxias más primigenias que hemos podido conseguir. Hay un último método que es el método de aprovechamiento del efecto de las lentes gravitatorias. Las lentes gravitatorias se forman cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes, procedentes como cuasares o galaxias lejanas, pasan cerca de un objeto muy masivo, como por ejemplo una galaxia o un grupo de galaxias, situado entre el objeto emisor y el receptor, nosotros. Con eso se han podido detectar estrellas de nosotros lejanas de más de 9.000 millones de años luz. Aquí podemos ver la trayectoria aproximada, ¿no es cierto? Un objeto muy lejano, muy cerca del Big Bang, emite su luz y el campo, recuerdan aquello de que una gran masa deforma el espacio y el tiempo, deforma el espacio, la luz al pasar cerca de una gran masa cambia de recorrido y nos llega a nosotros como una luz que viene así y se proyecta en el fondo. Y ahí podemos detectar esta galaxia en función de esos rastros que van dejando en el fondo de estrellas. Por ejemplo, es una imagen de Abell 1889, donde se ven, es el gran masacote de galaxias, etcétera, etcétera. Y estos son los rastros de galaxias que están detrás. Estos son lo que se llama el anillo de Einstein. Es toda la misma galaxia, es decir, es el mismo rastro que van dejando, es lo que vemos nosotros. Es decir, estos han pasado por distintos, acá hay otros, y van dejando los rastros de lo que están atrás. Después vamos a ver un paseo por la 1974, que es otra de las 6, alguna de las 6 grupo Abell que se ha detectado en el fondo con el Hubble, con lo que llaman el verdadero fondo, el Deep Fold. Bueno. El anillo que se forma, el anillo es el anillo óptico que se llama anillo de Einstein. Ese anillo no es un efecto óptico creado por una lente gravitatoria, una casualidad astronómica de un eclipse, descubierto por el telescopio ALMA en mayo de 2015. Bueno, ¿tienen algo más, alguna pregunta? Si no, pasamos después los videos. Guillermo. Decime, Miguel, si estás viendo el video y ya. Sí, yo lo veo. Bueno, el resto de la gente lo está viendo el video, necesito que alguno saque el silencio y me diga si está viendo el video. Lo estoy viendo, no siento sonido, pero está como parado. Se ve. Bueno, perfecto, listo, arrancamos entonces.
medida del universo. ¿Cómo se mide el universo? Los astrónomos lo hacen mediante años luz, que es la distancia que recorre la luz en un año. Esta galaxia, Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz de distancia. Su luz tarda 2,5 millones de años en llegar hasta nosotros. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Pensemos en eso. En un año, la luz recorre 9,5 billones de kilómetros. Tales distancias solamente tienen sentido expresadas como años luz. Nuestro Sol, por ejemplo, está a 30.000 años luz de distancia del centro galáctico. Pero la primera clave para conocer la escala del cosmos la tenemos muy cerca. Es el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que mide casi 300 millones de kilómetros. Esta figura nos ayuda a calcular la distancia a las estrellas vecinas, también su color y su masa. Además, su brillo intrínseco verdadero comparado con su brillo aparente. Aquí tenemos nuestra visión de una estrella próxima desde la posición que ocupa la Tierra en enero en su órbita alrededor del Sol. Mientras va avanzando nuestro planeta en su órbita, la estrella parece desplazarse con respecto a las estrellas del fondo mucho más lejanas. Desde el otro lado de la órbita, en julio, el movimiento de la estrella se puede medir fácilmente. Calculando el desplazamiento de la estrella y el diámetro de la órbita de la Tierra, podemos saber por simple trigonometría la distancia que nos separa de la estrella. La técnica se llama paralaje estelar. Funciona en estrellas alejadas de nosotros hasta algunos cientos de años luz, pero esa distancia es pequeña comparada con el tamaño de la galaxia y con el halo de cúmulos globulares que la rodean. El cúmulo globular contiene hasta 1 millón de estrellas. En ellos las estrellas se agrupan cerca de su núcleo 1000 veces más que en nuestra área de la galaxia, y estas estrellas son ya muy viejas. La más antigua podría tener entre 11 y 13.000 millones de años de edad, es decir, sería anterior a la evolución de nuestra galaxia. Las manchas azules son galaxias satélite de la Vía Láctea. Visibles a simple vista desde el hemisferio sur, son la pequeña y la gran nube de Magallanes. Ambas son ricas en estrellas jóvenes y muy luminosas. Esta es la gran nube de Magallanes. En ella, en 1987, tuvo lugar la muerte de una estrella que tenía una gran masa. Un fogonazo de una supernova. De hecho, la explosión se calcula que ocurrió en realidad hace 160.000 años, ya que sabemos que dicha galaxia se halla a 160.000 años luz de distancia. Estas son las consecuencias, el eco de luz de esta supernova. La nube pequeña de Magallanes está algo más alejada. Ambas pertenecen a nuestro grupo local de galaxias. Otros miembros menores son la galaxia IC 5152, una galaxia enana llamada Leo 1, y NGC 6822, otra galaxia enana. Todas ellas forman un cúmulo alrededor de nuestra propia galaxia y de las nubes de Magallanes. Otras se sitúan cerca de Andrómeda, la mayor galaxia de nuestro grupo local. Andrómeda es una galaxia espiral como la Vía Láctea y tiene casi 2 veces su diámetro. Mientras nos aproximamos a un brazo de Andrómeda, buscaremos un tipo especial de estrella. Se conoce como una variable de tipo cefeida, que son unas estrellas que tienen cambios de brillo llamados pulsos que nos permiten mediciones cósmicas más allá del paralaje estelar. El brillo de una cefeida varía al ampliarse y contraerse. Esta pequeña y luminosa tiene un ritmo rápido en sus pulsos. Esta más grande y luminosa es más lenta. La velocidad está directamente relacionada con el brillo intrínseco de una cefeida. Calibrando las cefeidas de nuestro grupo local, podemos averiguar a qué distancia se hallan otras cefeidas más lejanas que tienen un brillo aparente más débil. Gracias a esto sabemos que M33, la galaxia del Triángulo, está a casi 3 millones de años luz de distancia. Mucho más lejos está el grupo del Escultor y la galaxia NGC 55. Una galaxia espiral que podemos ver allí desde arriba es NGC 300. Está situada a una distancia de entre 6 y 8 millones de años luz. También podemos ver allí a NGC 253, la galaxia de la moneda de plata. Aún más lejos el grupo M81, a unos 12 millones de años luz. M81 es otra galaxia espiral vista de frente. Está en interacción con su vecina, la galaxia M82, donde están naciendo una gran cantidad de nuevas estrellas.
Las variables cefeidas sitúan esta galaxia NGC 4945 a 13 millones de años luz. Más allá está Centauro A, la galaxia más grande en el grupo del Centauro. Centauro A está compuesta por dos galaxias combinadas. Se extiende entre 13 y 15 millones de años luz. El grupo incluye a M83, esta hermosa espiral. A más del doble de distancia hallamos un pequeño grupo denominado Leo 1. La galaxia de la izquierda está interactuando con las otras. Más interacción. La galaxia del Remolino y su compañera a 37 millones de años luz. NGC 3198 a 47 millones de años luz. Y a 52 millones M91, una espiral barrada. Comparémosla con esta espiral normal, M100, un poco más lejana. A aproximadamente 55 millones de años luz encontramos el cúmulo de Virgo, que es el corazón del supercúmulo de galaxias que incluye a la Vía Láctea. Aquí hallamos enormes galaxias elípticas como el M60 en primer plano, con 50 veces más estrellas que nuestra galaxia. Esta es M87, una gigantesca galaxia elíptica. Aún más lejos, el cúmulo de Fornax, a 60 millones de años luz, que contiene esta notable galaxia espiral barrada. Pero las variaciones de las cefeidas no pueden verse más allá de esta galaxia, situada a 98 millones de años luz. Para seguir con las mediciones, precisaremos usar un nuevo sistema. Conocíamos la distancia a su galaxia gracias a una cefeida cuando estalló allí una estrella. Y ocurrió lo mismo aquí. Ambas galaxias están a 39 millones de años luz. Las explosiones fueron supernovas del tipo 1A, nuestro nuevo instrumento de medida. Estas explosiones ocurren cuando una enana blanca absorbe materia de una gigante roja. Cuando la enana alcanza 1,4 veces la masa del Sol, la detonación resultante tiene un brillo intrínseco muy característico. Calibrando el brillo de las supernovas del tipo 1A cercanas gracias a las cefeidas, podemos medir la distancia a tales explosiones cuando se producen hasta 100 veces más lejos. Las mismas nos han confirmado que las galaxias del supercúmulo de Hidra Centauro se encuentran situadas a una distancia de entre 150 y 160 millones de años luz. El cúmulo de Coma está a 320 millones de años luz y el cúmulo de Hércules a 500 millones. Este telescopio en el Monte Wilson, California, fue durante un tiempo el más grande del mundo. A finales de la década de 1920 fue utilizado por Edwin Hubble para captar la luz de lejanas galaxias. Realizó con él un descubrimiento trascendental. Hubble estudiaba las marcas en la luz de las galaxias, sus espectros. Estos tenían muchas líneas y estaban desplazadas en la mayoría de las galaxias hacia el extremo rojo del espectro. Parecía que cuanto más débil era la galaxia y probablemente más lejana, mayor era su corrimiento al rojo. Hubble se dio cuenta que el universo se ampliaba y que era el espacio, no las galaxias, el que se estaba expandiendo. Al expandirse el espacio, la luz de las galaxias se desplaza hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más lejana está la galaxia, mayor es su corrimiento al rojo. Esta es la ley de Hubble. Para las galaxias que se hallan más allá de 1000 millones de años luz, el corrimiento al rojo es un buen sistema para medir la distancia a la que están. Este sistema permite situar a este cúmulo galáctico a 1400 millones de años luz. Y este a 2200 millones. Y este cúmulo está a cerca de 5000 millones. Otro cúmulo a 9000 millones de años luz. Estas imágenes de las profundidades proceden del Hubble. Visto desde la Tierra, este trozo de cielo mide 1/10 parte del diámetro de la Luna. Al reducir el campo de visión y ampliar la imagen, podemos retroceder en el tiempo. Esto no es una animación. Las imágenes están captadas por el telescopio espacial y son conocidas como campo ultraprofundo del Hubble. Cuanto más nos alejamos, más retrocedemos en el tiempo. En este campo, el Hubble capturó 10.000 galaxias. Las más débiles tienen una antigüedad de 13.000 millones de años. Cuando el universo acababa de nacer, su distancia y antigüedad se miden gracias al corrimiento al rojo.
Bueno, una pequeña aclaración por lo que me decía recién Orlando. Ustedes en pantalla les tiene que aparecer el videíto. For 100,000 years, humans have looked up at the night sky and wondered about those awesome points of light. What are they? For 100,000 years, humans have looked up at the night sky and wondered about those awesome points of light. What are they? What are they made of? How did they get there? They didn't have the technology to find out, so they guessed that magical beings had created it all. If you prefer making wild guesses instead of using observation, measurement and calculation, then here's a sealed box. Spend the next 10 minutes guessing what's inside and come back again at the end of this video. Because this video doesn't cover what we guess about the universe, but what we know, and more importantly, how we know it. How do we know where the stars and galaxies came from, and how old they are? The first person to take a stab at gauging the scale of the world around him was the Greek scientist Eratosthenes of Cyrene. He knew that on the longest day of the year the sun was directly overhead at Syene in the south of Egypt, but cast a shadow in Alexandria to the north. By measuring the length of the shadow, he could work out the Earth's diameter. But while the Earth might be spherical, the dogma of a fixed Earth still held sway, backed by a powerful church. Problem was, this didn't fit the observable evidence, especially the observation that some wandering stars, or planets in Greek, had very erratic orbits around the Earth. When the telescope was invented, these planets turned out to be very different to the fixed stars. But it wasn't until Johannes Kepler calculated the exact orbits of the planets that a model of the solar system at last fit the observations. His law of planetary motion turned this into this. In the 18th century, a transit of Venus across the Sun, timed at opposite ends of the Earth, made it possible to calculate the exact distance of the Sun, and by extension the distances of all the known planets. But that still left the stars. The easiest way to measure their distance is a system called triangulation, which is used to measure distant objects on Earth. With stars, the baseline is the Earth's orbit around the Sun. Take an angle measurement here, and 6 months later here, and just do the math. This principle was known in the 17th century, but their instruments simply weren't accurate enough to measure such a tiny angle. But in 1838 the technology had caught up. The Prussian astronomer Bessel found that the binary star 61 Cygni was an astounding 60 trillion miles away. It was a distance so huge that it had to be measured in terms of the number of years it took light to cross it, 10.3 light years. Our universe just got bigger. Triangulation only works for stars up to 100 light years away, but it was a start. Knowing the distances of these stars, astronomers could work out the relationship between a star's distance and its brightness, because closer stars are generally brighter than distant ones. Using this calculation, they could now estimate the distance of the faintest stars they could see. It was only an estimate, but our universe got bigger again. We seem to be on the edge of a huge wheel of stars in space. While the brightness of a star gives us an estimate of its distance, confirmation comes in another trick of triangulation. Queda uno más. Compartimos el último video. Queda uno más. Falta un video todavía, lo compartimos ahora.